Muy bien, pues muy buenas noches. El grupo de Historia del Parque Revolución, aquí en Chihuahua, estamos transmitiendo desde Chihuahua. Hago la aclaración porque tenemos amigos hasta Italia, porque tenemos gente ahí en Canadá, en Estados Unidos, en Nuevo Caso Grandes, ciudad. Sí, porque dolientes, ¿verdad? En fin, en esta ocasión tenemos al maestro Miguel Méndez, que yo creo que ya le vamos a recortar un poquito el currículum porque se nos va media hora mencionando toda la Sin formación que currículum no hay tiene problema. maestro Ya me Méndez. conocen. Eso sí, con el tema causas de la Revolución Mexicana. Le voy a pedir a René Chávez, nuestro secretario del grupo, que nos dé la semblanza de nuestro expositor. Gracias. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes aquí a los presentes y a los de la plataforma. Bienvenidos a nuestra plática semanal. Entonces, el día de hoy, pues el maestro Miguel Méndez García va a compartir este tema, causas de la Revolución Mexicana. Miguel, pues es originario de Delicias, Chihuahua. Radica en Nuevo Casarandes, Chihuahua. Tiene maestría en administración con especialidad en finanzas por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Campus Nuevo Casas Grandes. Es presidente regional del noroeste de Chihuahua, del programa de 3 ciclos, 3 fiestas, con motivo del tricentenario de la Fundación de Chihuahua y el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana. Es miembro del Comité Regional de Cultura en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Es miembro de la Sociedad de Paso del Norte por la Cultura de la Historia AC en Ciudad Juárez, Chihuahua, y miembro de la Asociación de Escritores del Noroeste de Chihuahua AC. Miguel, pues ha escrito algunos libros, entre ellos Historia Regional del Noroeste de Chihuahua, La Batalla de Casas Grandes y diversas antologías poéticas y corridos de la Revolución Mexicana. Entonces, pues le damos la bienvenida a nuestro compañero del grupo, Miguel Méndez, y te cedo los micrófonos, Miguel. Adelante. Muchas gracias, Manuel y René. Ricardo, Carlos, Héctor, Samsung, bienvenidos que están en línea y a todos los demás compañeros que están presentes ahí en el grupo. Muy bien, pues vamos a empezar con el tema. Discúlpenme un poquito la voz. Traigo una tos de esas que tardan en quitarse, pero por ahí nos vamos. Vamos a darle rápido porque el tiempo es corto. Bueno, pues aquí tenemos un antecedente que es la división política del virreinato de la Nueva España de 1534 a 1776, lo que era México, ¿verdad? Entonces aquí tenemos pues la Nueva Vizcaya, tenemos las provincias de California, Santa Fe, Texas, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, etcétera. Y vemos el tamaño del que era México. Después, ya en el territorio original, que era el Imperio Mexicano, pues tenemos ahí Estados Unidos, ya después de las 13 colonias, el territorio indio y el Imperio, la República Mexicana, que comprendía desde la parte de norte, antes de que nos quitaran el 55% de nuestro país. Antonio López de Santana fue gobernador de Veracruz por 21 años y fue presidente de México del 47 a 1863. Duró 16 años. ¿Qué detalles tuvo Santana? Pues inestabilidad, llevar al país a conflictos internacionales, suprimió la libertad de prensa, canceló los derechos individuales, exilió a sus opositores, principalmente a Ocampo y a Juárez, puso impuestos absurdos, tenencia de perros, de puertas, de ventanas, la pérdida de Texas en 1846, el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, donde se pierde el 55% de nuestro territorio
nacional, más de 2.4 millones de kilómetros cuadrados, los estados de California, Nuevo México, Texas, Colorado, Nevada, Utah. Sin embargo, también fue un héroe, un patriota, podemos llamarle. Se le llamó el héroe de Tampico porque pues derrotó ahí a los españoles. Se le llamó Su Alteza Serenísima, él mismo se autonombró así. El 15 Uñas y el Vendepatrias, ¿verdad? Bueno, pues con respeto. Pues es el territorio actual de México que todos conocemos. Ya cuando le quitan la Mesilla y el Tratado de Guadalupe Hidalgo, etcétera. Aquí tenemos a Benito Juárez García, que gobernó del 1858 a 1872, proclamó las leyes de reforma, la nacionalización de bienes eclesiásticos, el matrimonio civil, el registro civil, los cementerios, la libertad de culto en 1860, separó la iglesia del Estado, vivió la guerra de la reforma y resistió a la intervención francesa. Y aquí tenemos a Porfirio Díaz, que fue presidente de 1876 a 1911. ¿Qué empezó a pasar con Porfirio Díaz cuando ya se estableció en el poder? A pesar de que hizo mucha obra y otras cosas, los ferrocarriles, etcétera, pues con él se establecieron las tiendas de raya. Aquí a la izquierda tenemos una foto de una tienda de raya y al lado derecho, pues las principales cosas que les vendían, ¿verdad? Que era, pues bueno, algunas cosas, porque esta tienda de raya está muy chiquita. Piloncillo, licor, azúcar, frijol, etcétera. Y estas tiendas de raya, pues así eran, ¿verdad? Tenían un mostrador grande y tenían los productos enfrente y de ahí se los surtían. Llevaban un control en un cuaderno, en un diario, donde les iban apuntando ahí todo lo que debían. Aquí les presento dos tiendas de raya de aquí de la región de Chihuahua. La de la izquierda es la de la Hacienda de San Luis, ahí por donde está la colonia El Valle, donde vinieron los menonitas de Ciudad Cuauhtémoc. Esa es la tienda de raya. Aún están los estantes ahí. En la parte de abajo tiene con letra de caligrafía muy bonito por quién fue elaborada la carpintería, etcétera. Y la del lado derecho es la de Batopilas. Ahorita es una tienda de abarrotes, pero conserva su mostrador, sus bancos. Ya los estantes no son los mismos, pero actualmente es una tienda de abarrotes. Bueno, en 1910, cuando se festejaban el centenario de la independencia, pues Porfirio Díaz era homenajeado como el caudillo de la paz por conducir al país por más de 30 años. Pero detrás de todo esto existían grandes injusticias sociales, grandes problemas que afectaban una gran masa de mexicanos. Las cárceles estaban llenas de presos políticos, de los cuales pues se rebelaban en contra del porfirismo. ¿Quiénes eran los grandes capitalistas a quien Porfirio Díaz dio los negocios? Pues a los extranjeros, principalmente los negocios de banqueros, terratenientes, comerciantes, industriales, hacendados, ferrocarriles, energía eléctrica, industria textil, bosques, minería, petróleo y otras actividades económicas. Entonces, pues eran repartidos en una oligarquía excluyente, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, en 1910 había 11 millones de habitantes en México que vivían en extrema pobreza. Eran peones en las haciendas, se enajenaban para toda la vida en las haciendas y el amo les regulaba el salario. En la tienda de raya, pues ya mencioné lo que se vendía ahí, ¿verdad? Alimento, vestido, pero hasta 10 veces más caros. Era una sociedad tipo feudal y algunos con el derecho de pernada. ¿Qué era el derecho de pernada? Pues de que el patrón, antes de que se casara la hija del peón, tenía que pasar la noche con él, ¿verdad? Esto se utilizó mucho
del centro y sureste del país. Y luego, después de promulgarse la ley de desamortización del 25 de junio de 1856 y la Constitución de 1857 y la nacionalización de bienes de manos muertas, el 12 de julio de 1859 se pretendía que al desamortizar las propiedades se crearía una pequeña propiedad y que se estimularía el desarrollo agrícola e industrial de México. Pero por desgracia, pues no fue así. Se fortaleció el latifundismo y una mayor concentración de la propiedad territorial. Aquí tenemos una copia de la ley de diciembre de 1883, que fue la ley de colonización. ¿Por qué tomamos en cuenta la ley de colonización? Por lo siguiente, la ley de colonización, ahí se organizaron las compañías deslindadoras, que pues eran puros amigos y familiares de los políticos, cuya función era deslindar la tierra, como decía ahorita, que se pretendía que sería la gran solución agropecuaria de México. ¿Qué pasaba con estas compañías deslindadoras? Se les regalaba, se les adjudicaba la tercera parte de las tierras deslindadas. O sea, el 33.33% era un regalo para ellas por deslindar las tierras. Y de 1881 a 1889, estas compañías deslindaron 32 millones de hectáreas, de las cuales, pues obviamente, se adjudicaron sin pago alguno 12.7 millones de hectáreas. Pero además, se les vendieron a precios bajísimos otra tercera parte más, 14.8 millones de hectáreas. Se les vendieron a precios bajísimos. Entonces se quedaron con el 66% de lo deslindado, de las 32 millones de hectáreas, más del 13% de la superficie total de México. O sea, con eso se quedaron las compañías deslindadoras. Pero esas compañías deslindadoras estaban formadas por 29 personas solamente. 29 personas. De 1890 a 1906 deslindaron otros 16 millones de hectáreas. Y los socios de esas compañías deslindadoras se quedaron con la mayor parte de las tierras. Entre esos socios estaba don Luis Terrazas, que adquirió 7 millones de hectáreas entre su familia y 2 millones a nombre de él, y muchas más en otros estados, hasta contemplar 22 millones de hectáreas en poder de 8 individuos. Este hecho fue un hecho sin precedentes en la historia de la propiedad territorial del mundo. Por eso le decían, don Luis Terrazas, Chihuahua es mío. El 97% de México era propiedad de 830 latifundistas, que no eran ni el 1% del total de la población. Uno de ellos, pues, fue Luis Terrazas, el propietario individual de más tierras en cualquier país en todos los tiempos. El Código Penal del Distrito Federal en aquel tiempo castigaba con 8 días y hasta 3 meses de arresto a quienes pretendieran el alza de los salarios. Los salarios estaban congelados y al que quisiera hacer algo para aumentarlo, pues ese era el castigo. Muy bien. Luis Terrazas, aquí lo tenemos, pues yo creo que todos lo conocemos, ¿verdad? Gobernó de 1860 a 1804, combatió a los franceses, combatió a los apaches. Él y sus hijos dirigían el estado como un feudo familiar, ocupaban todos los puestos importantes del gobierno
y los usaban para promover pues sus intereses económicos. Prohibían las huelgas, castigo por el alza de salario, que ya lo vimos, reducción de jornadas de trabajo. Se convirtieron en en el descontento en Chihuahua, que finalmente fue gestando el estallido de la Revolución Mexicana de 1910. Y luego, este es su yerno, Enrique Krill, que fue un gran financiero, hizo negocios con bancos, con ferrocarriles, fundó el banco minero de Chihuahua, fue socio de ferrocarriles, de terrenos, de madera, fue un gran financiero sin duda. Él fundó el Banco Minero de Chihuahua en 1882, fundó el Banco Mercantil de Cananea, el Banco Mercantil de Monterrey, y entre otros cargos, pues fue consultor de ferrocarriles de Yucatán, presidente de la Asociación de Banqueros de la República Mexicana, presidente del Ferrocarril Mineral de Chihuahua, fundador y presidente del Banco Agrícola Hipotecario de México, que si mal no recuerdo es el primero de este tipo que se estableció en México, presidente de la Compañía de Almacenes Generales de Depósito, consejero de la Batopilas Mining Company y del Banco Comercial de Chihuahua, vicepresidente de la compañía Kansas City, México y Oriente del Ferrocarril, presidente y fundador del Banco Central de México y miembro del Consejo de Administración de la compañía petrolera El Águila. Aquí vemos unos billetes donde viene la firma de Enrique Krill. Aquí en el del lado izquierdo viene en el centro y acá en esta es la primera, para que vean, Banco Minero Chihuahuense, 1903, 1880. Ahí está la firma de don Enrique Krill. Entonces vamos a empezar con las causas de la rebelión en contra de Porfirio Díaz, entre otras. Una de ellas fue la riqueza acumulada en la clase alta y miseria extrema en la mayoría de los ciudadanos. El latifundismo, proteccionismo y dominio de capitales extranjeros. Si recuerdan, la babícora pues era del periodista multimillonario William Hearst. Acá estaba la Palomas Land Cattle, perdón, que llegaba desde aquel lado de Palomas hasta Ciudad Juárez, y luego Encinillas, que desde la Hacienda del Saus hasta Ciudad Juárez. O sea, eran terrenos grandísimos y en posesión de extranjeros. También el autoritarismo, recordemos las guardias blancas que mandaba a silenciar a campesinos, a gente, la falta de libertades políticas, la falta de libertad de expresión, caciquismo, prisiones arbitrarias, la ley fuga, esa era de Terrazas, no de Krill, me los matan en caliente, injustas condiciones de trabajo con jornadas de hasta 16 horas, las tiendas de rayas, que ya hablamos, y miserables y pésimas condiciones de vida. Las leyes no se ejecutaban con igualdad, se había dejado todo al presidente de la República, él controlaba a los gobernadores, la policía rural, tenía un ejército entrenado por los franceses y los alemanes, y aún controlaba también a veces a las autoridades locales. No había una libertad política ni libertad de pensamiento. No se ocuparon en tomar en cuenta ni considerar a la masa trabajadora. Solo se ocupaban de los ricos y de los extranjeros. Había progreso, no se niega, pero no desarrollo económico. Los periódicos, los órganos judiciales, el sistema educativo, la Cámara de Diputados estaban controlados. Los principios de libertad y de igualdad conquistados en 1857 no habían sido puestos en vigor porque pues Porfirio Díaz decía hasta dónde se debían de cumplir las leyes. Los yaquis
Los yaquis fueron enviados como esclavos a las plantaciones del sureste de México y a los mayas, pues, desaparecieron muchos mayas. El mestizo y el indígena, principalmente en el norte de México, esperaron silenciosos la hora del desquite y llegando el momento preciso, rifle en mano, se arrojarían a la lucha reivindicadora, es decir, la Revolución Mexicana, con los datos que he mencionado que son las causas de la Revolución Mexicana. ¿Quiénes se levantaron primero? Pues fueron los ferrocarrileros en organizar agrupaciones de resistencia. La Gran Liga Mexicana de Empleados del Ferrocarril pedía que los ferrocarriles en México fueran manejados por mexicanos, pues los puestos de dirección, los de segunda y tercera categoría, los superintendentes, los jefes de trenes, despachadores, conductores, maquinistas, telegrafistas, jefes de estación, eran ocupados por norteamericanos, con sueldos súper más altos que los de los mexicanos. Salud. Hay un periódico de aquella época que puso algo sarcástico y hasta medio, pues, de risa, ¿no? Dice que la preferencia de los americanos era lo siguiente: ¿tú eres americano? Sí, señor. Pase usted y siéntese. ¿Qué son las ruedas? Unas cosas redondas. ¿De dónde va la lumbre? En el fogón. ¿Para dónde caminan las ruedas? Para adelante. Es bastante. Muy bien. Usted puede ser maquinista. Y el desprecio por los mexicanos era: ¿qué es usted? Mexicano. Oh, tú molestar mucho todo el tiempo. ¿Tú sabes inglés? No, señor. ¿Qué cantidad de combustible consume una locomotora corriendo 12 leguas por hora y subiendo una pendiente de 3% con una presión de 100 libras? ¿Cuál sería el número de calorías desarrolladas? ¿Cuál es el consumo de agua y aceite? ¿Cuál es la fricción sobre los rieles? ¿Cuál es el trabajo de los émbolos y el número de vueltas de las ruedas? ¿Cuál es la cantidad de vapor que se consume en una subida de 4% y 2 leguas de longitud? Y el mexicano contestaba: no sé, señor, ¿por qué me pregunta tantas cosas a la vez? Y el gringo contestaba: oh, tú mexicano, no saber nada, tú necesitar muchas patadas, tú no servir para maquinista, tú servir solo para garrotero, en un tren de carga, tú no ascender por no contestar. Bueno, pues esto es lo que puso ese periódico, a manera de sarcasmo, ¿no? Por lo que se hacía con los americanos y los mexicanos en el ferrocarril. Entonces, ¿cuál fue de las primeras en Chihuahua? Bueno, pues fue la revolución de Tomochic en 1891 y 1892. Los tomochitecos, pues es un pueblo de Chihuahua que empezó a levantarse, a levantarse en contra del gobernador de Chihuahua y de los caciques de la región, y eran guiados ideológicamente por Teresa de Urrea. Ellos fueron los primeros que empezaron a levantarse en armas en 1892. Esta es Teresa de Urrea y le decían Teresa de Cabora o la Santa de Cabora. Ella denunciaba la injusticia, clamaba el abuso, la maldad, la miseria, los despojos de tierra, el genocidio de los indios mayos y yaquis. Era pacifista, predicaba la paz, la paciencia, no banderas políticas, no luchas armadas. Y bueno, se dice que curaba personas mediante la imposición de manos. Eso dicen. Teresa lo aprendió de su padre, Tomás Urrea, que era un liberal, anticlerical y antiporfirista. Gobernadores y oficiales de ejército se engrandecieron en Sonora, masacrando indios yaquis y mayos.
arrebatándoles sus tierras para hacer grandes propiedades privadas. Ya dijimos que la riqueza de México fue entregada a extranjeros de manera irracional. En estas condiciones de inconformidad social se fueron gestando los primeros movimientos prerevolucionarios en Tomochic y en Temozachic, en Santo Tomás, en 1893 y en otros lugares del estado de Chihuahua. Fíjense, desde 1891, o sea, casi 20 años antes de la revolución. Las clases proletarias empezaron a resentir las consecuencias del sistema, protestaron por primera vez y se dieron cuenta que Porfirio Díaz no iba a dejar la presidencia de México. En estos antecedentes, no es de extrañar que la inspiración del movimiento rebelde que se originó en Tomochic terminara, como ya sabemos todos, en una masacre terrible a todo el pueblo, mujeres, niños y sobre todo los adultos, para cuidar la imagen y proteger la inversión extranjera. Teresa de Urrea se fue a vivir al Paso, Cruz Chávez, su hermano y todos los grandes de Tomochic murieron en esa masacre, incendiaron la iglesia y bueno, fue terrible. Les recomiendo esta película, se llama Longitud de Guerra, está hecha por el cineasta chihuahuense Arturo Martínez de Camargo. Ahí explica exactamente toda la cuestión del levantamiento de Tomochic. Es una película súper buena. La encuentran por ahí pues yo creo que está en YouTube porque no la he visto en otros lados. Después de lo de Tomochic, pues llegan los hermanos Flores Magón. Ellos eran de Oaxaca. Jesús se había titulado como abogado. Ricardo hizo la carrera trunca y Enrique no recuerdo. Pero ellos llegan de Oaxaca. Su padre pues había peleado como liberal. Ya en Estados Unidos se les une Praxedis Guerrero, que fue hijo de un hacendado porfirista y no pudo tolerar cómo se trataba a los empleados su padre y se fue a Estados Unidos a trabajar descargando vagones en San Francisco, en California, en San Diego, a trabajar en las minas y después los Flores Magón lo nombraron segundo secretario de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. Las primeras muestras se iniciaron en 1899, ya más formalmente, en San Luis Potosí. El ingeniero Camilo Arriaga fundó el Círculo Liberal Ponciano Arriaga, así se llamaba su papá, con jóvenes políticos y proponiendo la Constitución de 1857 que se cumpliera. 2 años después, en 1901, se fundó el Partido Liberal Mexicano, quedando los Flores Magón al frente, pero los Flores Magón eran anarquistas. Habían leído a los rusos Bakunin y a Prokopkin y pues eran anarquistas, ¿verdad? Lo contrario a Madero, ¿no? El arma principal de su partido fue el periódico Regeneración. Fueron encarcelados, el periódico clausurado, expulsados a Estados Unidos. La frase tierra y libertad, que es adjudicada a Zapata, los Flores Magón la introdujeron por primera vez a México, así como los colores rojo y negro, que significan protesta laboral. Una de las acciones más destacadas, pues es que pusieron una lona que decía la Constitución ha muerto. Y en 1900 organizaron el Círculo Liberal con doctores, maestros, ingenieros, intelectuales. Se fueron a Estados Unidos, los exiliaron, salieron de la cárcel, se exilian en Estados Unidos ellos. Y en 1906 emiten el manifiesto del Partido Liberal Mexicano, estando en San Luis, Missouri, en Estados Unidos,
donde se planteaba un levantamiento armado para el 16 de septiembre de 1906. Pero, pues esa sublevación fue descubierta. También quisieron atacar la aduana de Palomas, quisieron apagar las vacas en Coahuila, Jiménez, Coahuila, Acuyacan, Veracruz, Minatitlán, y pues todo fracasó. Aquí en Casa Grande descubrieron a los magonistas, que se lo llevaron presos a San Juan de Ulúa, que también se estaban levantando en armas. Entonces hubo varias rebeliones, pero en ninguna triunfaron. Ahí muere Francisco Manrique en el ataque a la aduana de Palomas, muere en el ataque, era amigo de Prajeis Guerrero. Pues ahí está la foto. Se la ponían en el periódico El Hijo del Ahuizote y ponían la Constitución a muerto. Entonces, a través de Regeneración, ese periódico se repartía entre los mineros de Cananea, de la Prisa de Morencia, Arizona, en El Paso, de las otras minas de Nuevo México, a través también de Lázaro Gutiérrez de Lara, que era un socialista. Entonces él organizó a muchos líderes de las minas, a muchos trabajadores, para preparar una huelga. Y la primera, donde participó fuertemente Lázaro Gutiérrez de Lara, pues fue la de la Cananea Consolidated, la minera de Cananea, la Cananea Consolidated Copper Company, por todos los bajos salarios, los malos tratos, los puestos importantes a los gringos. Y el 1 de junio estalló la huelga. Se manifestaron 3,000 trabajadores. Y los hermanos Metcalf, que eran de ahí de los socios, arrojaron agua con una manguera sobre los manifestantes, respondieron con una lluvia de piedras. Los dueños de la mina respondieron con disparos, mataron a un obrero y se hizo la trifulca. Y 10 trabajadores mineros murieron en el primer encuentro. Después el gobernador del estado, Rafael Izábal, llegó con 100 hombres, más las autoridades locales, los guardias y los empleados de la compañía, y 275 soldados norteamericanos al mando de un coronel Rinning, que cruzaron la frontera sin autorización, armados. Entonces comienza la lucha, deja un saldo de 23 mineros muertos, 22 heridos, decenas de heridos, cientos de desplazados, y estos señores se los llevaron presos a San Juan de Ulúa, ahí donde eran las mazmorras con sal y con agua y todo eso. Entonces, en Chihuahua, pues con todos estos acontecimientos, aumentó el número de hombres dispuestos a tomar las armas. El movimiento magonista, por conducto de Prajeis Guerrero, encontró un eco aquí en Casadrandes, con José Inés Salazar, Silvestre Quevedo, en Chihuahua con Castro Herrera, allá por Guerrero con Juan Dosal, con José de la Luz Blanco, con Marcelo Carabeo en Amiquipa. Posteriormente se levantaron don Abraham González de Guerrero, Máximo Castillo de Carretas, Toribio Ortega de Cuchillo Parado, Pascual Orozco de San Isidro, Francisco Villa de Durango, Chihuahua. Y bueno, pues aquí en Chihuahua fue el escenario donde se desarrolló una parte importante, yo creo que la más importante, con el debido respeto, de los movimientos revolucionarios que contribuyeron a la Revolución Mexicana y posteriormente a la formación de México. Los miembros del Partido Liberal aumentaron sus actividades públicas y formaron sociedades secretas, pero pues ya no tuvieron mucho éxito. Entonces, bueno, pues ya decía que Lázaro Gutiérrez organizó ahí en Cananea, los muertos. Este es un folleto de la huelga de Cananea en 1906. Estos del lado izquierdo son los rebeldes de Cananea que se llevaron presos federales a San Juan de Ulúa, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13 de los principales organizadores de la
de la huelga de Cananea. Y aquí a la derecha pues vemos una de las mazmorras ahí en San Juan de Ulúa. Aquí entraba el agua, aquí escurría la sal, adelante goteaba sal con agua. No, era terrible. Para los que conocen ahí, pues ya saben cómo está. Después se organizó la huelga en 1906 de Río Blanco, en Veracruz. Ahí, pues el 7 de enero de 1907, se pusieron en huelga. Los dependientes de la Huerta de Raya ofendieron a los obreros, sonó un tiro, cayó un obrero muerto y seguían disparando. Entonces los obreros se abalanzaron, hubo una fricción de 12 regimientos y el saldo, 200 muertos, 200 obreros muertos. A la mañana siguiente fusilaron a los dirigentes de la huelga, a Rafael Moreno y a Manuel Juárez. A los dirigentes menores se los mandó a Quintana Roo a trabajos forzados. Un periódico subvencionado a la dictadura comentaba los sangrientos hechos elogiando a Díaz. Publicó un editorial que se llamaba Así se gobierna. Aquí tenemos una imagen de la fábrica del Río Blanco, Veracruz. Aquí tenemos una imagen donde están todos los obreros, ¿verdad? En 1907. Y bueno, pues después, en mayo de 1909, pues ya empezó a funcionar el centro antirreeleccionista. ¿Quiénes? Emilio Vázquez Gómez, José Vasconcelos, Luis Cabrera y Francisco I. Madero, que ya había regresado de estudiar en Francia. Ya se había hecho célebre debido a la publicación de su libro La sucesión presidencial en 1910. Ahí está Madero, ahí está su libro al lado derecho, La sucesión presidencial de 1900. Esta es la segunda edición, corregida y aumentada. Entonces esas ideas, pues, fueron porque cuando entrevistó Krillman, un periodista, a Porfirio Díaz, dijo Díaz en 1908 que México ya estaba preparado para la democracia. Y ahí fue donde Madero empieza a trabajar. Se viene la sexta reelección de Porfirio Díaz y Ramón Corral. Y Bernardo Reyes quiere también lanzarse como candidato, pero Díaz lo manda a Europa, allá por alguna comisión para que no compita y pues nomás quedan Porfirio Díaz y Ramón Corral. Se hace la convención, se hace la votación y pues con artimañas gana Díaz y Ramón Corral. Y la otra fórmula pues era Francisco I. Madero y Francisco Vázquez Gómez. Ahí fue donde ellos proclamaban lo que trajo Porfirio Díaz, que era sufragio efectivo, no reelección. Cuando Madero inicia su gira en Monterrey, lo detienen, lo trasladan en junio de 1910 a San Luis Potosí, y por la amistad que tenía su familia con Díaz, no lo meten a la cárcel, le ponen la ciudad como cárcel, bajo caución, que no abandone la ciudad. Se realizaron las elecciones, gana Díaz, y Madero dice, no, pues ya de plano, no se puede. Redacta el plan de San Luis, ahí en San Luis Potosí, donde señala que el 20 de noviembre hay que levantarse en armas. El 5 de octubre de 1910, Madero se escapa de San Luis Potosí hacia San Antonio, Texas, y Toribio Ortega se levanta el 14 de noviembre. 2 meses después, se levanta en armas. El 20 de noviembre, Madero cruza la frontera por Ciudad Porfirio Díaz, hoy Piedras Negras, donde pensaba iniciar el movimiento revolucionario. Ya había mandado dinero a su tío Catarino Benavides, que lo iba a esperar con más de 300 hombres que nunca llegaron.
se encontró solo en la margen del río Bravo. Y entonces dijo, me regreso a Estados Unidos y voy a abandonar la revolución. Se regresó a San Antonio, ya se quería ir a Cuba, pero Abraham González lo convenció que no, que en las llanuras y montañas de Chihuahua ya estaba la revolución, que ya estaba Pascual Orozco levantado, que ya estaba Francisco Villa con sus hombres, José de la Luz Soto, José de la Luz Blanco, Guillermo Vaca en Parral, Maclovio Herrera en Chihuahua y muchos más. Se levantaron e iniciaron la revolución. Más tarde se levanta Zapata en el sur, y entonces sí, aquella gente que había sido explotada, que tenía una pistola vieja, un rifle viejo, un caballo, se armaron y se unieron a la bola, como le decían. El día del levantamiento, la hora y el día del desquite, la hora y el día del progreso del pueblo rural, fue la Revolución Mexicana de 1910. Tenemos a Villa, a don Abraham González, de Ciudad Guerrero. Aquí tenemos la batalla de Casarandes del 6 de marzo de 1910. Aquí están en la hacienda de San Diego. Madero salió herido. Este es don Abraham González. Este es José de la Luz Blanco. Este es Garibaldi. Este es un hermano de Madero. Este es Máximo Castillo. Este es otro hermano de Madero. Este señor Hernández, no me acuerdo cómo se llama. Aquí reúnen las tropas. Se van a Cuauhtémoc. Ahí en Cuauhtémoc se unen Villa y Pascual Orozco. Y luego se van a Juárez. Se van a Ciudad Juárez, donde se da la batalla del 9 y 10 de marzo de 1911. Aquí tenemos ya a Carranza, que nunca participó en la revolución, pero sí llegó a Ciudad Juárez. Madero, don Abraham González, Pascual Orozco, Vázquez Gómez, Villa, hermano de Madero, el papá de Madero, Garibaldi, José de la Luz Blanco. Muy bonita fotografía. Ahí están en casa de adobe en Ciudad Juárez. Después de ganar la batalla el 9 y el 10 de mayo, el 21 de mayo pues firman los tratados de Ciudad Juárez. Porfirio Díaz renuncia, se va a Veracruz, se embarca en el barco Ipiranga el 31 de mayo de 1911. Aquí está despidiéndose en Veracruz y este es el barco donde se va a Francia, donde finalmente muere allá. Y bueno, pues aquí vienen algunos detalles cuando los orozquistas, los magonistas, se empiezan a inconformar con Madero. Entregan unos uniformes nomás a su gente en Casarandes. Madero se molesta, se sublevan en Estación Bauche, Villa los desarma. Orozco se inconforma después de la batalla porque pues quería ser ministro de guerra, y Madero le da a Carranza, asigna a Venustiano Carranza. Después se quiso ser gobernador y no tenía la edad requerida, y Madero nombra a Abraham González. Entonces, Orozco junto con Salazar, José Inés Salazar de Casadrandes, Emilio Campa, Benjamín Argumedo, Félix Díaz, Demetrio Ponce, firman el pacto de la empacadora, ahí en Chihuahua, donde está Báfar, enfrente de donde pusieron la estatua de Victorio. Ahí en esa empacadora, ahí firman el pacto de la empacadora, poniéndose en contra de Madero, criticándolo sobre la reforma política y agraria y obrera, que pues que no cumplió con lo que había dicho. Entonces Orozco combate primero a Victoriano, a Huerta, que comanda las huertas de Madera, y después del asesinato de Madero, Orozco y los colorados se unen a Huerta. Ahí tenemos la firma del pacto de la empacadora, ¿verdad? Esto fue ya en 1912. En 1912,
Aquí está Orozco, Escampa, José Inés Salazar, pues todos los principales. Y aquí está Orozco saludándole a Victoriano Huerta, dándole un abrazo. Villa, en cuanto se acaba la batalla de Ciudad Juárez, se viene con Doña Luz a San Andrés, se casa y se viene a vivir a Chihuahua. Y bueno, pues básicamente ya mencionamos todas las causas que generaron la revolución, ¿verdad? Santana, Díaz y todo lo que sucedió también con Luis Terrazas. Este gran movimiento social de la Revolución Mexicana pues transformó la organización del país en muchos y variados aspectos. Muchas gracias. Miguel, si dejas de compartir ahí, por favor, la pantalla. ¿Perdón? Sí, dejar de compartir para. Si dejas de compartir la pantalla, ¿para qué? Ah, caray, ¿dónde le pico? Ah, aquí, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, caray. No puedo, no puedo. Change sound, no, ¿verdad? Ya tengas. Ahí está. Ahí está. Ok. Muy bien, Miguel, muy bien. Muy completa tu exposición. Aquí tenemos luego una pregunta por Mario Trillo, que está aquí en Chihuahua. Adelante, Hola, Mario. Mario. Un abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, Mario. Felicidades, excelente plática, excelente conferencia. Gracias. Para felicitarte, saludar a los miembros del grupo y me disculpo con René, con el licenciado y con todos los demás porque había quedado con una plática de la historia del tango, pero la verdad es que me consumió el trabajo. La podemos reagendar para más adelante con todo gusto, ¿verdad? Y hacer un comentario. Yo sostengo, y lo he platicado con Elvia, que la Revolución Mexicana se ganó en Nueva York. Así. Y fue un fraude brutal. Sí, es otro tema muy importante. Sí, mientras estaban matando en Casas Grandes, en ese mismo día, el papá de Madero, los Vázquez Gómez, Raúl Madero, Gustavo Madero y Limantur estaban negociando el triunfo. Y la revolución, sobre todo la batalla de Ciudad Juárez, fue un fraude de los Madero. Madero ya sabía que no iba a haber batalla, por eso se hacía tonto. Entonces, afortunadamente, Orozco y Villa acabaron con esos planes, pero la realmente propiciaron, ¿verdad? engañó al pueblo y la Revolución Mexicana se ganó en Nueva York con tacitas de café. Hay un dato muy interesante, que en esa reunión el papá de Madero le dice a Limantur, usted se va de presidente interino, y Limantur dijo que no, porque lo tenían muy identificado con don Porfirio. Entonces ahí surge, dicen, bueno, metemos de presidente interino a León de la Barra, que era el representante de México en Washington. Que si te pones a ver las fechas, eso fue el 7 de marzo. Una semana después, ya no es representante de Washington León de la Barra, es secretario de Relaciones Exteriores para cuando renunciara don Porfirio, él quedará exactamente. Entonces, la revolución fue un fraude por parte de los Madero, realmente. Sí, fíjate que hay temas muy interesantes que sería conveniente que algún otro compañero pudiera compartirlo. Uno de ellos es el petróleo también, ¿verdad? Y los préstamos que se hicieron para generar la Revolución Mexicana. Es muy interesante ese tema. Realmente yo aquí quise tratar única y solamente, pues, las causas más importantes, Sí, ¿no?
que son las que conoce la mayor parte de la gente. Sin embargo, hay muchos claros oscuros que son importantísimos y que sería importante tomarlos nuevamente. Lo que mencionabas que Madero estuvo el 7 de marzo de 1911, no estuvo Madero, Francisco y Madero no, porque Madero ataca el 6 de marzo la batalla de Casagrande. Pero la Junta de Nueva York. ¿Perdón? La Junta de Nueva York fue el 7 de marzo, me parece. Pero no estaba Madero. No, Madero, papá Madero, el papá. El papá sí, ok. Sí, papá Madero y Gustavo Madero. No, don Francisco estaba acá. Acá andaba en Bustillos, ¿verdad? Iba rumbo a Bustillos. Para cuando llega la batalla de Juárez, pues él ya sabía que no era necesario, pero nunca dijo nada. Por eso tuvo ahí casi un mes, 3 semanas a la gente ahí asoleándose. Pero fue un absurdo los Madero. Yo creo que es importantísimo tomar esos temas porque sí, pues tocamos como esto que estamos hablando y otras cosas, pero hay muchas cosas, como decía ahorita, claroscuros que sería importantísimo traerlos a la luz, ¿verdad? Así Gracias. es. Un saludo y saludos a todos. Sí. Muy bien. Gracias, Carlos Pérez, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, muy contento por tu plática, muy buena síntesis. Realmente es difícil decir tanto en tan poco tiempo. Me gustó mucho, Miguel. Pero también yo iba a lo mismo, ¿no? O sea, esas son las causas internas, pero las contradicciones internacionales, geopolíticas, los intereses comerciales, en fin, era la mano negra y lo vamos viendo en cada etapa. Apoyaban a un grupo, apoyaban al otro. Realmente debimos haber tenido después de la caída de Díaz una pacificación, pero ahí estaba la mano negra de Estados Unidos, de los ingleses, indiscutiblemente de los alemanes también. Había muchos intereses exteriores. Como dices, es para otra serie de pláticas. Punto y aparte y súper importante. Claro. Sí, para entender realmente la revolución hay que verla todas esas partes, pero pues estas son las causas internas. Gracias, felicidades. Gracias, Ricardo, gracias. Muy bien. Ingeniero Cervantes, adelante. Aquí, Hola, buenas noches a todos. Felicidades al licenciado Méndez por su interesante plática, muy intensa, muy buena. Pues sí, efectivamente, ahorita que comentaba usted, el señor Hernández, que no se acordaba el nombre, ese se llamaba Braulio Hernández. Cuando mencionó la fotografía donde están en la hacienda de San Diego, el grupo de revolucionarios ahí pues sí, los organizadores. El caso es que Braulio Hernández también era miembro del partido Benito Juárez Antirreeleccionista aquí en Chihuahua y era jefe también tanto como don Abraham González, lo era él. Y él fue el que se fue directamente a San Antonio cuando Madero se quiso desanimar y irse a Cuba. Él fue el que nos indicó, no, mire, cuando hablan en Chihuahua hay levantamientos. Se han levantado en San Andrés, en el micrófono, en la casi batalla no del Cerro se oye. Tecolote, en Guerrero, en Parral, en Camargo. Hay varios levantamientos y le mencionó los nombres, ¿no? Rosalío Hernández, Francisco Villa, en fin. Y ya está el movimiento ya presto aquí en Chihuahua. Y aquí tenemos caso también de Cuchillo Parado. Por sí que no saben usar el micrófono. ¿Perdón? Es algo que hay que aprender. Ok, más fuerte. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? El caso es que eso que mencionaban del petróleo, pues sí, efectivamente, México siempre ha sido un títere manipulado de todos los países como Inglaterra, como Alemania, como Estados Unidos, que se estuvieron disputando el petróleo mexicano en la revolución.
Y Dios mediante, a mí me toca la plática el próximo lunes, de la batalla de Zacatecas. Y también espero hablar de ese detalle, pues, del que mencionaban del petróleo. Sí, efectivamente, pusimos unos monos de circo y pues, seguimos siendo unos monos de circo manipulados por todo el mundo. Ok. ¿Alguien más que quiera participar? Gracias. Manuel Alderete, ingeniero Manuel Alderete, adelante. Bueno, para felicitarte, bueno, bastante completa, muy interesante. Y un tema que a mí me está causando mucho interés ahorita es el tema cuando pensaste en la desamortización de los bienes del clero. Es toda una historia de cómo pasaron de manos de la iglesia y de los ejidos al gobierno, 2/3 partes del territorio mexicano. Y como una piñata muy grande, y esa piñata la repartieron y los que ganaron, lo estoy diciendo los terratenientes, pero fue un proceso pues, de demasiadas tierras, incluso a los ejidos se las quitó el gobierno. Esas tierras se reclamaba Zapata, el mismo gobierno de Juárez, o sea, ok, el otro tema y sobre el tema ya más claro del inicio de la revolución, hay razones generales que tú las mencionaste muy bien, pero hay razones muy regionales. Y el libro de Katz de Pancho Villa, casi todo el primer capítulo, que está muy completo, muy profundo, habla de las razones regionales del inicio de la revolución. Inclusive los que iban a publicar el libro, se les hizo bien aburrido, dijeron, quita eso, hombre, porque queremos que empiece a Pancho Villa los balazos, y no, pues total que el último sí quedó ese capítulo. Y habla ahí del movimiento antirreligionista de Abraham González, habla de la historia de Olea, Eleodoro Olea de Bachíniva, que fue prisionero en las mismas fotos donde están ahí en San Juan de Ulúa, pero él tuvo la ventaja de salir y regresar y platicar todo lo que le pasó. Y esa fue una mecha tremenda porque él platicó de viva voz a casi todos los revolucionarios lo que había pasado con él. Y el otro tema, cuando en la hacienda de Santa Clara hizo quedarse con la mitad del territorio de la colonia militar de Namiquipa, que ellos tenían 200 años defendiéndola y al intentar o pensar quitársela, pues fue lo que prendió a los de Namiquipa. No es casualidad que la revolución surge en esa zona. Y muy interesante también en San Isidro, porque todos los que se embarcaban, que venían a Chihuahua en aquel tiempo, pues tenían que embarcarse en San Isidro. Entonces, porque ahí era la estación del tren, ahí había Pascual Orozco, pues y ahí básicamente ahí donde se cocinó la mecha. Pero bastante interesante la plática y felicidades. Gracias, ingeniero. Eleodoro Olea escribe un libro, no recuerdo el título, pero me parece que se llama De Bachíniva a Ciudad Juárez, y ahí narra muchas cosas interesantes de las que mencionó el ingeniero Alderete, entre ellas cuando llega con Madero y que se juntan allá en Santa Clara y cuando se van, muchas cosas interesantes y muy importantes, aparte del de Katz, que pues mis respetos para ese. Gracias, ingeniero Alderete. Muy bien, aquí el compañero Chao quiere participar. Adelante, Chao. Bueno, mi felicitación, está muy padre la plática que dio. Yo quisiera que hubiera profundizado sobre una de las consecuencias de la revolución, porque ya ve que se encontraron las fosas comunes de los soldados del Ejército Federal, que se encontraron la fosa común en Casas Grandes, y así por todo el país hubo fosas comunes de miles de muertos de la revolución. Sí, ingeniero, yo ya lo había comentado, de que después de la batalla de Casas Grandes, sepultan a cerca de pues como 80 revolucionarios en las ruinas de Paquimé, en el montículo de los héroes, así le pusieron, porque ahí encontraron sus restos y ahí los sepultan. Pero buscando yo en Family Search los certificados de defunción,
no encontré de ningún revolucionario, no los registraron. Todos los que murieron se los llevaron, no levantaron actas, no hicieron registro y los sepultaron. Y como dice el licenciado Chao, posteriormente, ya en la administración de Sigfredo Galás, andaban haciendo una zanja para el agua potable y ahí encontraron algunos restos de uniformes militares y huesos humanos. Entonces, ahí fue la fosa común de los soldados federales del coronel Valdés. Y yéndome a Family Search, sí encontré pues la mayor parte de los que murieron, que de Veracruz, que de Michoacán, que de Oaxaca, el soldado fulano de tal, y esos sí están registrados en el registro civil, ¿verdad? Los certificados de defunción. Entonces sí es interesante ese comentario. ¿Alguien más que quiera participar ahí en la plataforma? Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar aquí en la sede? Bueno, vamos a brindarle un aplauso a Miguel Méndez por su exposición. ¿314? Ok. Bueno, vamos a dejar de grabar para pasar a su